Hola Luis, bienvenido. Soy Audio. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Luis Hernández. Yo soy Audio y quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de nuestro podcast. Sí, bienvenidos sean todos ustedes, los que ya se suscribieron al canal y los que también tienen por supuesto las puertas abiertas para suscribirse. Déjennos sus comentarios, sus inquietudes y las interrogantes que les pudieran nacer luego de lo que escuchen en este episodio o en cualquiera de los episodios que en este canal encontrarán. Para mí será todo un gusto escuchar y responder a cada uno de sus mensajes. Lo más importante es el contacto con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy les voy a contar acerca de mi relación con la escritura. Yo no soy literato de profesión, pero me encanta la narración, y vaya que me salió en verso sin esfuerzo. Me encanta contar, y hace unos meses, allá por enero, subí una novela a Tiflolibros, una novela que titulé Vuelo Gris. Pensando en mi relación con la escritura y tratando de ver cómo empezó esta, comienzo a evocar diversos momentos de mi vida. Cuando yo tenía 14 años, me matriculé en el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima. Y uno de los cursos que tomé ahí fue el de comunicaciones. En ese curso yo debía aprender mecanografía, pero resulta que yo ya había estudiado mecanografía cuando estaba en el Instituto Especial para Niños Ciegos que está en el distrito de Barranco, en Lima. O sea que para mí no era ninguna novedad aquel ejercicio de A, S, D, F, G, mano izquierda. ¿Se acuerdan? Entonces retomé la práctica y le agarré el gusto a la escritura. Comencé a hacer pequeñas notas, apuntes muy breves, digamos que comentarios muy chiquitos, los cuales podían ser leídos entre canción y canción en un programa de radio, por ejemplo. Yo escuchaba que algunos presentadores hacían eso. Ponían canciones, pero entre estas leían algo que brindaba cierta información. Podía ser información histórica o también podría ser una anécdota acerca de algún artista, de alguno de esos actores o cantantes del momento, digamos así. Pero la inquietud por escribir, ahora que lo pienso, había nacido en mí mucho antes. Cuando yo estaba en transición y aprendía a escribir en braille, tomaba mi regleta y mi punzón, me hacía cortar pliegos de cartulina en 4 hojas y comenzaba a llenarlas. Claro que entonces yo no hacía notas, ni comentarios, ni nada de eso. Solamente escribía palabras y me acuerdo bien claro de una de estas palabras que me encantaba escribir. La palabra era callejón y me he estado preguntando por qué me gustaba. Porque no solo me interesaba, me gustaba escribir esa palabra. ¿Por qué me gustaba su sonido? O en todo caso, ¿por qué me llamaba la atención? Yo la escribía una y otra vez, y pensando un poco, ahora se me ocurre que era porque cuando en mi casa alguien hacía bulla o demasiado alboroto, los mayores le decían, pareces un callejonero. Entonces pues seguramente yo pensaba, ¿cómo será la vida en ese lugar al que le llaman callejón? Y comenzaba a escribir la palabra, callejón, callejón, callejón. Por supuesto que tiempo después, ya a lo largo de mi vida, me ha tocado visitar más de un callejón. Incluso mucho antes que yo pudiese siquiera imaginarme que iba a estudiar sociología. ¿Cómo es la vida, no? Volviendo a la época de mi juventud, yo pasé de escribir esas pequeñas notas o comentarios a escribir ya artículos a máquina. Y los primeros los publiqué en el periódico Mural de la escuela donde yo estudié la secundaria. Era una escuela regular con chicos y chicas que veían. Pero aquí quiero hacer un paréntesis para notar lo siguiente. Además de hacer mis artículos, por supuesto que yo hacía mis tareas del colegio en esa misma máquina de escribir. Me acuerdo que la primera entrevista que realicé se la hice a un chico que mi mamá había criado. Él vivía en el distrito de Comas, allá por esos años 70, y me contaba cómo era la vida en esa zona. Allá por esos años 70.
Yo tomé su narrativa en un cassette, en una grabadora de cassette, y luego comencé a pasar a máquina lo que él me había dicho. En los años 80 seguí escribiendo artículos, y me acuerdo de una amiga que vivía por mi barrio, y me dijo, mi mamá tiene un periódico, ¿te gustaría escribir ahí? Sí, claro, le dije, por supuesto. Entonces mi amiga nos presentó. Me acuerdo que una mañana fuimos a su casa, su mamá estaba ahí, comenzamos a conversar. La mamá de mi amiga era muy simpática, tenía mucho diálogo y mucha información como buena periodista. Me hablaba de cosas que pasaban entonces. Ya a mí me gustaba la política, así que hicimos buenas migas. Y por supuesto, en su periódico publiqué un artículo. Pero en lo que se refiere a mi relación con la escritura, sí hubo un antes y un después en mi vida. ¿Qué ocurrió? Que de un momento a otro yo pude pasar de la vieja máquina de escribir a la computadora. Gracias al desarrollo tecnológico ahora contaba con un programa que me permitía enterarme de lo que había en la pantalla porque me leía en voz alta. Hola amigos de Soy Audio. ¿Qué les parece mi timbre de voz? Ahora, yo reemplazo a las antiguas voluntarias que leían en voz alta para las personas con discapacidad visual. ¿Cómo ha desarrollado la tecnología? No. Era una voz, recuerdo, un tanto incomprensible porque no estaba acostumbrado a ella. Parecía una voz metálica, pero al fin y al cabo yo podía saber qué era lo que había escrito. Ya no necesitaba llamar a alguien para que me diga dónde estaba la falla, el error que había cometido mientras yo tipeaba en una hoja de papel. Ahora yo mismo me podía corregir, yo mismo podía copiar y trasladar a otra parte del párrafo lo que había expresado en esta u otra línea. Qué increíble, ¿no? Realmente eso era entusiasmante y abría todo un campo de expectativas y, por qué no, también de ilusiones. Cuando aprendí a usar la computadora con la ayuda de ese programa de lectura en voz alta, experimenté la necesidad de hacer una especie de catarsis muy peculiar. Quise contar cosas que guardaba desde hacía muchos años, tal vez desde mucho antes de mi adolescencia, y me senté a escribir, y así resultó un primer trabajo que entre paréntesis subí a Tiflolibros con el título de Te llegó el mensaje. Luego vino otro titulado Bastoneando por la vida, que también está en Tiflolibros, y últimamente terminé una novela a la que titulé Vuelo Gris. Esta también está en la biblioteca de Tiflolibros. La escritura para mí representa varias cosas. Así, por ejemplo, me da la oportunidad de exteriorizar lo que siento, pero también me da la oportunidad de descubrir que narrar no es nada fácil ni sencillo. La narrativa resulta, pues, una pasión, una necesidad muy interna. Contar algo a veces se convierte en una especie de objetivo impostergable, pero a la hora de la hora, narrar no es nada fácil. Yo lo experimenté sobre todo cuando escribí Vuelo Gris. Fue entonces cuando descubrí que una novela es la versión gráfica de todo un universo. Mi impetuoso afán por describir ese universo me resultó no poco complicado, la verdad. Y eso no por falta de inspiración, sino porque ese universo que yo me proponía describir estaba en permanente movimiento. Sus personajes saltaban de acá para allá, se me movían, aparecían por un lado, por otro. De repente los encontraba en un capítulo, pero después aparecían en el siguiente, y todo se me hacía un enredo. Yo conversaba con los personajes que habitaban en ese universo, y ellos me decían, yo quiero estar aquí, yo quiero estar por otra parte, y a veces hasta se sublevaban. Una mañana, yo estaba sentado en mi escritorio, tratando de resolver algunos enredos justamente en alguna escena de la novela, y de pronto se me apareció Mirta, uno de los personajes, dicho sea de paso, y de frente me preguntó, ¿por qué te demoras para terminar la obra? Y le dije, bueno, es que justamente tengo problemas con la voz narradora. Ah, me dijo, si te falta un narrador, entonces ponme a mí. Si tú no puedes, yo voy a comenzar a contar toda la historia. No, le dije, espérate un poco. Y aunque Mirta tenía su carácter, entonces me esperó. Yo resolví los problemas a los que me estaba enfrentando,
y continué con el desarrollo de la trama. Inclusive llegué a creer que ya había terminado. Pero entonces me llevé una nueva sorpresa, y es que descubrí que en tanto una novela es la descripción gráfica de todo un universo que está en permanente movimiento, resulta que la novela, como tal, nunca llega a su fin. Debe ser por ello que acerca del vuelo gris, mi novela, yo aún tendría muchas cosas por contar. Y debe ser por ello también que mi relación con la escritura es algo más que fascinante. ¿Qué escribiré después? Ya lo veremos. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a que me dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus interrogantes. Si quieren escribirme pueden hacerlo al correo soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández, les agradezco por su sintonía y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio. La computadora se está apagando. Hasta pronto, Luis.